Le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Álvaro Cetina y le cuento que él es el subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Tele Yucatán. Al contrario, qué gusto que nos acompañe una ocasión más, sobre todo para platicar de un tema muy importante que nos debe interesar a todos. Yucatán recibió pues la calificación histórica en transparencia. Así es, el martes pasado nos dieron esta buena noticia que nos hace sentir orgullosos a todos los yucatecos y sobre todo a los que trabajamos en el gobierno del estado encabezado por el gobernador Mauricio Vila, de que recibimos una calificación histórica en el índice de información presupuestal que mide el Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido por sus siglas, el IMCO. ¿No? Cuando recién el gobernador llegó al gobierno del estado, pues nos encontramos en el lugar 12 de 32 y pues aún a escasos un año de haber empezado esta administración, pues ya logramos ocupar el cuarto lugar con un alto porcentaje de cumplimiento. El porcentaje es del 99.1, casi perfecto, todavía tenemos que llegar al 100, que nos hizo ocupar el cuarto lugar en el ranking de este índice, ¿no? ¿Para qué significa para nosotros como funcionarios y sobre todo para los que nos sintonizan? Que hoy los yucatecos, las yucatecas pueden saber con exactitud y con certeza cómo se gasta, cómo se ejerce, con qué objetivos y quién ejerce el recurso público, ¿no? En aras no solo de la transparencia, sino también de una rendición de cuentas, poniendo a disposición de todos los ciudadanos pues nuestras cuentas, el presupuesto, que esté desglosado lo más posible, pues para que le podamos dar seguimiento a todos los compromisos del gobernador, los cuales se están cumpliendo de manera muy puntual, que también hoy lo hacen por el gobernador mejor calificado de México y sobre todo el que está luchando más en contra de la corrupción dentro de su estado. ¿Hay aspectos específicos que se toman en consideración para llegar a este cuarto lugar? Sí. Por ejemplo, está todo el tema de accesibilidad de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. Pues antes, pues decíamos que estaba ya en los portales de internet, ¿no? Pero cualquiera de los que nos esté sintonizando se metía y era un show encontrar toda la información, ¿no? Ahorita la información está accesible, está en este formato de datos abiertos para que pueda ser utilizada con cualquier de fines de transparencia, fines de información, fines de investigación, etcétera. También establecimos, dentro de otros apartados, todo el tema de los tabuladores, de sueldos y salarios, sus desgloses. ¿Y a qué le llamo desgloses? No es lo mismo que yo diga que se van a utilizar 100 pesos para un programa muy exitoso como puede ser el médico a domicilio, o que yo diga, oye, de estos 100 pesos para el programa médico a domicilio, 10 se va a utilizar para pago honorarios de los médicos, 20 se va a utilizar para equipamiento, 30 se va a utilizar para compra de insumos, y esto le da más certeza a todos los que nos sintonizan y a toda la ciudadanía, pues para saber nuevamente quién lo está ejerciendo, cómo lo está ejerciendo y qué objetivos persigue con el mismo. Transparencia total para que cualquiera de nosotros ciudadanos pueda ingresar a internet y consultar todo esto que nos estás diciendo. Transparencia y lo más importante, transparencia proactiva y rendición de cuentas, porque si bien cumplimos con todas las leyes, nosotros nos vamos más a un esquema de buenas prácticas, donde prácticamente pues le decimos, o más bien empoderamos a la ciudadanía con toda esta información. Aún hay áreas de oportunidad porque estamos en la cuarta posición, pero hay que seguir trabajando. Estamos en la cuarta posición, digo, conforme mi en ranking estamos en el cuarto, y aunque solo nos faltó cumplir un 0.9%, pues todavía hay estas áreas de oportunidad, sobre todo en un tema de desglose de algunas entidades que existen en el gobierno del estado, pero ya estamos tomando cartas en el asunto para que ahorita ya en el presupuesto de 2020 ya cumplamos con el 100%, tal como se han comprometido el gobernador Mauricio Vila con todos los yucatecos. Licenciado, ¿algo más que desee comentar? Pues que los medios de comunicación y la ciudadanía en general haga uso de estas herramientas para que nos sigan impulsando aún más a hacer el Estado más transparente de todo el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.